Bienvenidos a Rostros de la Justicia, un espacio donde exploraremos el mundo del derecho desde todas sus perspectivas. En este programa analizamos las normas, reformas, criterios judiciales y sentencias que marcan el rumbo de nuestra sociedad. A través de entrevistas con expertos, reflexiones y análisis claros, buscamos acercar la justicia a las personas, entender su impacto en la vida diaria y descubrir los rostros más humanos detrás de las leyes. Porque la justicia no es solo un ideal, es una realidad que construimos todos los días. Comenzamos. Tres, dos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a su programa Rostros de la Justicia. Soy su conductora Larisa y les agradezco profundamente que nuevamente nos acompañen otro miércoles en este espacio donde hemos pretendido desmenuzar temas jurídicos con un enfoque no solamente humano, sino también técnico y que sobre todo sea de utilidad pública. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para la región, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un pilar en la defensa de la dignidad humana en América Latina. Y fíjense que para el episodio del día de hoy decidimos titularlo como Hablemos de Derechos, una divulgación especializada sobre estándares interamericanos y su aplicación en la práctica jurídica. Para abordar este tema tenemos a un invitado de alto nivel, el maestro Martín Verdeja Rivas. Un gusto tenerlo con nosotros, maestro. Y también tenemos, como todos los miércoles, al doctor Freddy Estrada. Un gusto nuevamente que nos acompañe en este programa, doctor Freddy. Y me voy a permitir presentar al maestro Martín. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Es maestro en Decisiones Estratégicas y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Olmeca y con múltiples especialidades en diseño de políticas públicas y de género. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público, donde se ha desempeñado en cargos directivos en el Gobierno del Estado de México, en la Oficina de la Presidencia de la República y el IMSS Bienestar, y en el Instituto Tabasqueño de Transparencia. En el ámbito académico ha sido profesor de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Gobierno Abierto y Administración Pública por casi 2 décadas. Además, ha sido integrante del equipo jurídico del Estado mexicano en el caso Daniel García Reyes y Alpizar versus México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, participando en la audiencia celebrada en Brasilia en 2022. Hoy nos acompaña como especialista y consultor jurídico en derechos humanos y políticas públicas. Nuevamente, bienvenido, maestro Martín. Es un gusto tenerlo con ustedes, Freddy. Bienvenido nuevamente. Gustazo, amigo. Hace mucho tiempo que no nos veíamos, pero me da gusto que estés con nosotros participando en estos temas tan importantes en estos días, donde se está hablando pues de temas de algunas empresas que de alguna forma la Suprema Corte de Justicia pues ya tomó esa decisión tan importante en aspecto también fiscal, para variar, ¿no? Y queremos pues a que nos hables tú de estos temas tan importantes, de lo que es la experiencia de representar a México en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cuál fue tu experiencia? Queremos que nos cuentes, porque al final vamos a llegar a hablar de estos temas que son polémicos ahorita, y si efectivamente temas en materia fiscal pudieran llegar también ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, maestro, por favor, queremos saber cuál fue tu experiencia ante el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Gracias, doctor. De verdad estoy muy encantado de estar con ustedes, contigo, doctor, contigo, Larisa. Gracias. Me siento muy afortunado de poder hablar de temas que hemos coincidido en lo privado y que ahorita podemos explorar en este ámbito de la comunicación. Mira, profesionalmente haber sido parte del equipo jurídico del Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso tan relevante como fue el asunto del señor Daniel García y el señor Reyes Alpizar en contra de México, en mi caso actuando como parte del equipo jurídico del país,
ha sido sin duda en lo personal la experiencia profesional más importante que he tenido en mi vida como abogado. Ese joven estudiante de Derecho jamás se imaginó llegar a conocer ese asunto, que curiosamente el asunto que deriva en la Corte Interamericana me tocó como estudiante. Ese acontecimiento, que no vale la pena mencionar, pero que es parte del contexto de la situación. Era yo un estudiante cuando la noticia rondaba, era ya un recién egresado cuando se empezaba a hablar ya de que el asunto había arribado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, por las cuestiones del servicio público me toca a mí conocer, junto con otros servidores públicos del Estado de México y del gobierno federal, pues ya el asunto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un asunto que trasciende de manera muy importante para nuestra legislación, que debería de trascender en nuestra legislación, porque es el asunto que pone en el radar legislativo la prisión preventiva oficiosa. Cuando este asunto, la audiencia pública es el día 22 de agosto del 2022, y la sentencia se dicta, si mal no recuerdo, el día 12 de abril del año 2023. Recuerdo que estábamos en la Cancillería, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando se dio la lectura a la sentencia, pues donde se condena al Estado mexicano en ciertas circunstancias de lo que las víctimas reclamaron. Y al finalizar la sesión recuerdo muy bien lo que expresé. Perdimos este asunto, pero ganó México. Y creo que todavía falta que se legisle en esa materia para que realmente, en ese punto en específico, para que México realmente gane. ¿Considera usted en este momento que lo que ha hecho el Estado mexicano al volver nuevamente con esta presencia de la prisión preventiva oficiosa es un poco contraria a lo que precisamente se dictó en esa sentencia, donde hay antecedentes, en donde a veces la historia, por eso, no debe volverse a repetir en esos términos? Y que inclusive no estamos hablando más de este tema, sino a partir del 2011, que fue también una situación donde México se consideró que era algo tan importante en esos temas importantes, porque al final el Estado mexicano se rige sobre ese 133 constitucional, en donde tanto la Constitución como los tratados internacionales pues son prácticamente la ley suprema. Al final, con este retroceso que México está implantando nuevamente en la Constitución, en el artículo 19, al señalar precisamente esa prisión preventiva oficiosa, en específico, digo, en esos temas de cuando la persona va a ser detenida, encarcelada, y que al final se va a llevar ese procedimiento dentro. ¿Usted considera que lo que está haciendo el Estado mexicano puede ser algo regresivo? ¿O de qué estamos hablando, maestro? Claro, me gustaría poner un poco en contexto que la sentencia a la que nos estamos refiriendo del caso del señor Daniel García y del señor Reyes Alpizar, una de las partes era legislar para no considerar diversas situaciones como prisión preventiva oficiosa, y había otros ámbitos de la sentencia que el Estado mexicano tenía que cumplir. Lo que respecta y lo que me tocó a mí ser responsable de ciertos cumplimientos para el gobierno del Estado de México, déjeme decirle, doctor, déjeme decirle, maestra Larisa, que se llevaron a cabo la publicación del extracto de la sentencia en un medio de comunicación local, en la Gaceta del Estado. Tengo entendido que la parte económica de costas y gastos, de costas que se tenían que pagar, tengo entendido que la Federación lo cumplió. También la parte de la publicación en un medio de difusión nacional, tengo entendido que también la Federación se cumplió, lo ha cumplido. La parte medular me parece que era legislar para no ampliar los diversos actos ilícitos, denominados delitos,
para ser considerados dentro del catálogo de prisión preventiva oficiosa, me parece que el Estado mexicano no lo ha cumplido a como la propia sentencia lo establece. Ese es mi punto de vista. Podríamos inclusive solicitar una inejecución de esa sentencia porque el Estado mexicano no ha dado cabal cumplimiento sobre los términos que usted lo vivió como tal y que al final podríamos utilizar ese mecanismo de alguna figura jurídica en donde podemos argumentar eso en alguna defensa. Yo creo que más de que hablar de una inejecución, queremos saber si existe alguna sanción, en este caso para el Estado mexicano, cuando no cumpla con lo que dicte una sentencia de la Corte Interamericana. En este caso, como usted muy bien lo señala, la intención era no ampliar ese catálogo de delitos que ameritaran prisión preventiva oficiosa y que efectivamente sí se ha ampliado, que después hablamos de una contradicción de tesis en donde ya quitan ciertos delitos, por ejemplo, en temas fiscales. Entonces, ¿existe alguna sanción? ¿Podría haber? Me gustaría responder o este espacio que voy a tener, dividir un poco la exposición. El principal motivo de la audiencia era reconocer que se habían violado derechos humanos a estas personas, a estas ahora víctimas. Esa era la parte fundamental. Uh-huh. Dentro de todas las violaciones de derechos humanos que la Corte Interamericana reconoce que se le violaron, entre otras, se deriva de que hubo un exceso en el proceso que ellos guardaron desde el punto de vista penal, ¿no? Desde la averiguación previa en ese entonces. Ahora, ¿cómo poder cumplir esa sentencia? ¿O realmente el Estado mexicano ha incumplido esa sentencia? Esa parte es muy interesante en la práctica. Porque ha habido jueces que al conocer de esa sentencia, la ejecutaron en medidas cautelares de libertad de personas que a su juicio el tipo de delito o el tipo de conducta no ameritaba la prisión preventiva. Entonces, a ver, el Estado mexicano ha incumplido en totalidad la parte de la prisión preventiva oficiosa. Considero que no en su totalidad. Ha habido integrantes del Poder Judicial, jueces de distrito, específicamente, o al menos yo he conocido de un juez de distrito, que en innumerables situaciones que él tuvo conocimiento, porque desconozco si el señor juez sigue en funciones derivado de la reforma y de las elecciones de los juzgadores, hizo valer esa sentencia. Esto es sabido tanto en medios de comunicación como en las redes sociales de determinados jueces o como en el ámbito académico, ¿no? Donde se ha dado a conocer este tipo de situaciones. Me parece, punto de vista muy particular, pero evidentemente en la sentencia, que ha sido el Poder Legislativo el que ha sido omiso en reducir el catálogo, si me permiten la expresión, el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva. Tan es así que se ampliaron esos catálogos, esos delitos, incluso llevándolo al ámbito, sobre todo fiscal, ¿no? Entonces, ¿qué procedimientos, qué acciones podemos tener? Yo creo que un abogado puede hacer valer esta sentencia en cualquier etapa procesal en el que se encuentre. ¿Sabes por qué te comento esto? Porque al final en la práctica, cuando nosotros nos sentamos y esperamos esas audiencias y el juez como tal señala que esa situación de los tratados internacionales y todo lo que se da de una convención americana de alguna manera ya no debe ser tomada en consideración, porque de acuerdo al artículo 19 constitucional dicen que ellos no pueden salirse de ese marco, que ellos simplemente lo que les establece ese artículo 19 como tal es que hasta de oficio pueden realizar esa prisión preventiva. Pero ese comentario al que tú vas, también tuvimos la situación, si bien es cierto, hay jueces que te dicen y señalan eso, de que
tienen que apegarse a lo que dice el 19 constitucional. También hay otros jueces, como usted muy bien lo menciona, que deciden inaplicar el 19 constitucional, y de ahí uno puede solicitar un amparo en contra de prisión preventiva oficiosa, que posiblemente también te van a otorgar el amparo y protección en este aspecto. A lo que voy es que, si bien es cierto, la Corte Interamericana en una parte de esta sentencia condena al Estado mexicano y le dice, ¿sabes qué? Tienes que reformar el tema de la prisión preventiva oficiosa, uno, para que no amplíes, pero también como, si se puede decir así, reformarlo y hasta quitar esa institución de la prisión preventiva oficiosa, que es al punto en donde no hemos llegado. Si bien es cierto, el artículo 1 constitucional nos habla de los derechos, progresividad, y también hablamos del tema de la convencionalidad, y que los jueces pueden, en el ámbito de su competencia, favorecer los derechos pro persona. Igual, la intervención que voy a tener sí me gustaría dividirla en dos o en tres aspectos. Todo servidor público protesta. Hay servidores públicos muy específicos que protestan la Constitución, y todos los servidores públicos deben de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que llaman. ¿Qué dice el artículo 1? En resumen, Todos. respeta los derechos humanos. ¿No? Entonces, el que un juzgador considere que se tiene que solamente encuadrar, si me permiten la expresión, en el aspecto del derecho interno, pues me causaría que sí estaríamos en un retroceso. Me causaría la impresión de que nos encontramos en un retroceso. Pena y tristeza que jueces que de alguna manera ya tienen tiempo, porque usted está hablando ahorita ya de los nuevos jueces, pero jueces con experiencia de años, y que dijeran eso en el momento cuando fue modificado ese 19, que ellos no pueden hacer absolutamente nada. Y cuando hablábamos ya sobre el tratado internacional, o nos íbamos a ese 133, que de alguna manera yo digo, no se ha dejado sin efecto ningún tratado. Que yo sepa, México no ha dejado de formar o decir, yo ya no estoy dentro de ese tratado internacional. Eso es lo que yo le daba yo muchísimo. Oye, dime dónde México ya no es parte y donde tú puedes inaplicar un tratado internacional. Pero creo que el 1 constitucional, como lo señalaste, dice todas las autoridades, y te señala absolutamente todas. Luego, toda entonces, persona. Y esa persona llega a ser autoridad. Ahora, esto que usted dice, que se protesta, que se guarda la Constitución, e inclusive en materia fiscal hay publicaciones en el Diario Oficial donde altos mandos efectivamente son ratificados por el Senado, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto que estamos hablando, considero que sí existe un abuso por parte del Estado mexicano, y que deja el estado de indefensión pues a los contribuyentes o a las personas, ya no contribuyentes, a las personas. Doctor, el día que el abogado, que el estudiante, que el académico, pero sobre todo que el abogado postulante se dé cuenta la fuerza que tiene esa sentencia, seremos unos verdaderos revolucionarios del derecho interno en México. Ok, licenciado, pues mire, estamos por irnos a corte. Freddy, ¿quieres mandarle saludos a algunas de las personas que nos están viendo? Sí, a todos nuestros amigos que como cada miércoles nos hacen el favor de escucharnos, a todos los contadores, a Abelino, la contadora Susana, la licenciada Elizabeth en el estado de Veracruz, y nuestro buen amigo Oscar allá en Costa Rica. Con mucho gusto estamos mandándoles saludos, y vamos a un corte y regresamos, queridos amigos, en Estrada Fiscalistas y Rostros de la Justicia. Estamos con ustedes nuevamente hablando de estos temas de suma importancia, y sobre todo, ¿no?, con este panorama actual que tenemos. Es súper importante que todas aquellas personas que nos estén viendo tomen en consideración todos estos comentarios, sobre todo la experiencia que también tiene el maestro Martín, y que es muy interesante lo que nos platica, cómo estuvo su presencia ante esta sentencia, que sí ha marcado un antes y un después no solo a nivel del sistema interamericano, sino en nuestro derecho interno.
Sí, toda resolución de la Corte Interamericana, toda sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha provocado diversos cambios en nuestra legislación interna. Ha provocado que dentro de la academia se revolucione y se evolucione en diversos aspectos. Esta es la que debería de tener mayor impacto. Y es lo que no considero que se esté plasmando. Una pregunta, maestro. Entonces podemos reflexionar si la Corte Interamericana de Derechos Humanos sería una cuarta instancia para nuestro sistema jurídico, y qué cambios han producido en nuestra legislación derivados de las resoluciones de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque ahorita está muy de moda estos temas en donde la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció en casos muy representativos en materia fiscal. La primera pregunta es que no he sabido de alguna empresa que en materia fiscal pues haya llegado a Corte Interamericana, porque se da mucho el tema pues en materia penal por las personas. Pero al final creo que es algo muy importante para nuestro país, porque si se van empresas muy importantes de México, pues dejarían a personas sin trabajo, y eso sería una carga para el Estado, y en un derecho humano el trabajo de la persona, pues creo que se puede argumentar algún elemento. O la pregunta sería, ¿alguna empresa que obtuviera ya una sentencia final, como lo es la Suprema Corte de Justicia en México, se tienen que agotar todas las instancias para poder ir a la Corte Interamericana? ¿Podría, en el caso concreto de estas empresas a las cuales se les acabó de determinar ya una sentencia definitiva, pronunciarse ante esta Corte en materia fiscal? Doctor, respondiendo a la primera parte de su pregunta e intervención, lo que usted menciona, si es una cuarta instancia, digamos que es un debate académico, digamos que siempre es una pregunta que sale en el ámbito académico profesional. Mi posición en ese aspecto, considero que no es una cuarta instancia, porque una instancia resuelve un todo. Si una persona fue culpable o no es culpable, si una persona debe o no debe, si una persona es responsable o no es responsable. La parte que resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos es si hubo o no hubo violaciones a los derechos humanos de esa persona. Por eso, mi postura hasta ahorita es que no es una cuarta instancia. Digo hasta ahorita porque si el derecho es cambiante, pues también la postura humana en algún momento va a ser cambiante, ¿no? Pero esa es mi postura. Ahora bien, a ver, las empresas pueden ir a solicitar el respeto a un derecho que ellos consideren vulnerables. A mí me gustaría reflexionarlo de la siguiente manera. Las personas que representan esas empresas, es decir, socios, dueños, accionistas, sí pueden ir, derivado de que los derechos que ellos consideran que no han sido tutelados en el sistema jurídico interno de cualquier país, pero hablemos de México, pues hay oportunidad. Ahora, si el artículo 19 amplía el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, y tú consideras que a tu persona le está afectando una resolución del Poder Judicial de la Federación y que caes o puedes caer en el supuesto del artículo 19, me parece que sí. Es como empezar a abrir una llave que precisamente ellos, al plasmarlo en la Constitución, y como decían esos jueces que no estudiaban, que lo que decía el 19 constitucional será ley suprema. Luego entonces eso sería un elemento para poder entrar y llegar tal vez a Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque este es un tema, como yo te digo, nuevo, un tema en la materia fiscal que se va a ampliar. El derecho es cambiante, bien lo comentas, es cambiante. Pero al final tenemos que también proteger a los contribuyentes o a las personas que son contribuyentes, porque en el caso concreto hubo una situación también de una jurisprudencia, aquella famosa que decía que las personas morales no tenían derechos humanos como tal, ¿no?
y fue un caso también en que se estudió que sí tenían, que sí no tenían, pero al final tú te vas por lo más sano y dices, los representantes, los accionistas, el responsable solidario, que es una persona importante dentro también de la empresa, si estiman violatorios estos derechos, ¿no? Para ellos, derechos humanos, porque pues al final ellos solamente están viendo la empresa, pero la magnitud de lo que yo te comentaba, atrás de la empresa también existen una serie de trabajadores. Así que pueden ser desde un trabajador, 2 hasta 5,000, 10,000 trabajadores, y hablar de una parte en cualquier estado de una empresa se retira y dice, oye, pues si tú me estás matando en estos impuestos, que a lo mejor me lo estás cobrando doble vez, ¿sí? Con estas empresas grandes, no decimos nombres, pero sabemos cuáles son, y que al final alguien le tiene que decir al gobierno mexicano, oye, creo que te estás excediendo, y creo que... ¿Tú tienes más claro qué delitos o qué actos pueden, en materia fiscal, están controlados en el 19 como prisión preventiva? Sí, claro que sí. Entonces, ¿y quién cae en ese delito? Una persona. Oye, pero también puede ser una persona moral. Pues sí, pero al final del día el que va a cumplir corporalmente la pena corporal. Sí, no puedes meter a la cárcel a jarritos del pueblo, esa se ve. Entonces, tienes que ser al que representa, ¿no? Aparte, algo muy importante en este aspecto es, por ejemplo, que se podría llegar a la Corte Interamericana un contribuyente solo si demuestra que una actuación del Estado en materia fiscal le está transgrediendo sus derechos humanos. Que dentro de ese procedimiento se hayan vulnerado sus derechos humanos. Sí. No hablando de algún impuesto en sí, por ejemplo, sino la arbitrariedad que tiene en este caso la autoridad. Ese 23 constitucional, aquí hace referencia a ese principio no bis idem, donde te dice que alguien puede ser juzgado 2 veces, y que ese mismo ya también fue controversia de la Suprema Corte, y donde te establece que no solamente en materia penal, sino que también implica que puede ser para materia fiscal. Entonces también sería un argumento también en donde ya te dice, no solamente en materia penal, sino te lo estableció la Suprema Corte y te dice, puedes ir si ves violentada una situación en materia fiscal. Y me regreso al artículo 1 constitucional. Tienes que respetar los derechos humanos. Esta Constitución salvaguarda los derechos humanos. O sea, la Constitución es un sistema, al final del día. Podrán algunos colegas y algunos estudiantes podrán o no estar de acuerdo con esta postura, pero la Constitución es un sistema. Tú le mueves algo al 1 constitucional, pero te tienes que dar cuenta que le estás moviendo al 19, o al 23, ¿no? O al 136. Con esto queremos decir, queridos amigos que nos escuchan en este programa de radio, que al final existen expertos donde si tú tienes un asunto que ya te resolvió la Suprema Corte de Justicia, y que puedes contactar aquí al maestro para que te pueda apoyar en este nuevo planteamiento, y además él estuvo ya en Corte Interamericana, es una persona que ya tuvo experiencia, que estuvo en ese panel, en ese foro, defendiendo al Estado mexicano, pero no obstante que estuvo defendiendo al Estado mexicano, ahora sí lo puedes contactar en nuestras redes sociales como Estrada Fiscalistas, los puedes ubicar en todas las plataformas, y si tú quieres que de alguna manera él te pueda asesorar, por supuesto que es recomendable que te sientes, que platiques en cada caso concreto, porque esto, queridos amigos, consideren que estos asuntos que ya empezó el sistema mexicano va a llegar a cualquier otra empresa, ¿eh? Dicen que si ves las barbas de tu vecino caer, pon las tuyas a remojar, pero creo que es importante que existan formas de proteger esos derechos humanos de los dueños de las empresas, de los accionistas, de los representantes, de los responsables solidarios, y que al final no te quedes solamente con lo que México determina como última instancia, que es la Suprema Corte de Justicia. Entonces yo creo que es importante la experiencia, y ahora cuéntanos, ¿cuál fue tu vivencia cuando estuviste en este panel? ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste al representar al Estado mexicano? Y cuando vino la sentencia, ¿qué sentiste? ¿Qué personas integraron el grupo con el que estuvieron aquí ante la Corte Interamericana? Claro, bueno, esto por parte del Estado mexicano intervienen diversas dependencias, tanto federales como estatales. Por parte de la Federación, nuestro representante es la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien comandaba el equipo jurídico
era consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y íbamos de la mano con la Secretaría de Gobernación, en este caso con un representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Como todo el asunto que ocasionó las ahora demostradas violaciones a los derechos humanos de las personas que son víctimas, consideradas víctimas, se derivaron en el Estado de México, pues se intervenían otros 3 sectores muy importantes. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, porque en su momento, 20 años atrás, era la Procuraduría General de Justicia del Estado de México quien había hecho la detención. Posteriormente, el Poder Judicial del Estado de México, ya que pues había sido quien en esta primera instancia llevaba, conocía de la causa penal de la que estas personas, las ahora víctimas, pues fueron parte. Y el Poder Ejecutivo, porque en ese momento, cuando sucedieron los hechos, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México era parte del Poder Ejecutivo, pues bueno, debería tener una representación, que en este caso fue a través de la entonces Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México, que ahora me parece que es Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México, y yo, al ser el director general de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Gobierno del Estado de México, me tocaba a mí representar esta causa. La experiencia se vive desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eleva el asunto a la Corte Interamericana. Dice, esto ya es un asunto que por la trascendencia, por el motivo por los que las víctimas han acudido a mi comisión, lo tengo que elevar a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana lo recibe. Ojo que aquí hay algo también, un supuesto académico muy importante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos te admite un caso siempre y cuando ya haya acabado la totalidad de las instancias en tu derecho interno. Es decir, ya no hay otra figura que pueda resolver en tu derecho interno si la víctima tiene o no tiene razón jurídica. Este caso fue tan especial por el número de años que llevaban procesados que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, lo tengo que conocer. Entonces, por así decirlo, la Corte rompe con esa tradición o con ese establecimiento dentro de su normatividad de que puede conocer de un asunto que no ha concluido en el derecho interno. Porque es muy importante decirles que el asunto del señor Daniel García y del señor Reyes Alpizar siempre estuvo en el ámbito de la justicia local. Sí, el Poder Judicial de la Federación conoció de algunos amparos, fue derivado de lo que sucedía en el proceso local, mas nunca se pronunció de una sentencia, porque no hubo, hasta ese momento, hasta el 2022, no había una sentencia del Poder Judicial del Estado de México que determinara una sentencia, una pena corporal. Estos señores estuvieron en proceso, 17, 19 años, en proceso, o sea, sin sentencia. Una barbaridad, ¿no? O sea que a veces las películas se quedan cortas. La vida real siempre va a superar, realidad. Siempre va a superar la ficción, siempre. Lo que no entiendo es como ya teniendo esas experiencias, ¿no? Ya en una corte como tal, ¿no? Internacional, donde varios países pues tienen que de alguna manera acatar esas situaciones de hecho jurídicas, ¿no? ¿Por qué seguimos insistiendo en esos retrocesos, pero que lastiman al pueblo mexicano, lo lastiman con estas situaciones tal vez de capricho, tal vez, no lo sé, porque al final creo que deben ellos acatar lo que marca la Corte Interamericana. Por eso el decir que un presidente proponga y que además a la Constitución se le esté transformando a medida, a gusto del Poder Ejecutivo, creo que eso es un punto bien importante. Por ahí hay un artículo en la Constitución donde dice que si en algún momento, ¿no? La Constitución se cambiara, ¿no? Pero que si llegara a volverse a retomar,
pues las cosas entonces volverían al estado donde se encuentran. Esto que hizo el Estado mexicano al cambiar a los jueces y meter jueces sin experiencia, de ahí tenemos ese problema de fondo. Y lo más grave, ¿sabes qué es? Que no estudian, que se quedan con lo que tienen. Pero si prácticamente es una dualidad lo que hace la Suprema Corte de Justicia o el Estado mexicano con lo que tenemos en Corte Interamericana, pues debe ser de alguna manera siempre para mejorar, no para retroceder. La vida es de ciclos, doctor Larisa. Y hay algunas personas que yo considero que piensan que sus ciclos son eternos. Pero pues viven en el error, viven en la falsa apreciación de la realidad. Sí. Okay. Yo creo que esos son temas importantes en donde, queridos amigos, ustedes deben de escuchar lo que está realizando el maestro y que hay cosas más allá de quedarnos en esta situación interna del país. Hay otras formas de poder llegar, de que se vean esa violación a los derechos humanos. ¿Y qué nos los va a dar? Pues la propia Constitución. Eso es el mecanismo donde vamos a llegar a otra instancia, porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados y quedarnos y que nos pisoteen y que de alguna manera nos quedemos con los brazos cruzados. Pues Freddy, mira, es un gusto estar hablando del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como lo decíamos al principio de este programa. Es un pilar en la defensa de la dignidad humana en América Latina y pues como lo titulamos, ¿no? Hablemos de derechos, hablando específicamente de esta divulgación especializada sobre estándares interamericanos y la aplicación directa, en este caso en el derecho interno. Nos vamos a ir a comerciales, pero regresando, si usted me lo permite, podríamos hablar un poco de este procedimiento para poder llegar a Corte Interamericana y nos vamos a comerciales y regresamos. Claro que sí. ¿Puedo hacer un break? Sí. ¿Qué tanta agua? Estamos de regreso en Rostros de la Justicia y como estábamos hablando antes de irnos a corte, sería un gusto que el maestro Martín nos hablara un poco acerca del camino que se debe recorrer para poder llegar a la Corte Interamericana. Gracias. Bueno, en el sistema interamericano lo podemos dividir en dos instancias, ¿no? Permítanme llamarlo de manera muy coloquial: administrativo, que sería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está en Washington, D.C., y el jurisdiccional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está en San José, Costa Rica. Aquí hago un paréntesis, porque nuestros radioescuchas podrán decir, bueno, pues si la Corte está en San José, Costa Rica, ¿qué andabas tú haciendo en Brasilia? Bueno, lo que pasa es que la Corte Interamericana en el 2022 determinó hacer las audiencias públicas itinerantes. El asunto del cual estamos platicando, que es relativo a la prisión preventiva oficiosa, pues se pudo haber llevado en el país de Uruguay o en Brasil, en cualquiera de estos dos países. La Corte lo agendó para que fuera en Brasilia y en la capital de Brasilia. Y se resolvieron N cantidad de asuntos. En ese año 2022, uno de los jueces que conformaban la Corte Interamericana de Derechos Humanos era mexicano. Al ser él mexicano y al resolverse un asunto de México, el señor juez se excusa. Entonces no participan. De este asunto, en esa audiencia pública participaron solamente 6 jueces y el secretario del Pleno, ¿no? En la ciudad de Brasilia. Duró 2 días aproximadamente las sesiones. La de México fue el día 22, iniciando en punto a las 8 de la mañana y concluyendo aproximadamente a las 6 de la tarde, que es un tiempo que se te pasa volando. O sea, es increíble la velocidad del tiempo de un asunto tan importante. ¿Cómo inician normalmente estos asuntos? Termina un asunto en México
en el sistema jurídico interno, acudes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya sea por unas medidas cautelares o por un escrito de petición, y si logras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conozca de tu asunto y se llegue a un acuerdo conciliatorio, ahí llega. Si no se logra ese acuerdo conciliatorio, a petición de la víctima, de la persona que se siente víctima, o a petición propia, pues, de oficio, por así decirlo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo eleva para que la Corte Interamericana lo conozca. Esto que yo dije en un minuto tarda años en la práctica. ¿Ya? Para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos te admita unas medidas cautelares, o, bueno, unas medidas cautelares es muy rápido, pero un escrito de petición pueden tardar de 4 a 8 meses. Okay. Ese es el tiempo propio. Que comentamos esto porque mira, ahorita en la ley de amparo que fue reformada, ahorita la institución de la UIF, si él considera que cualquier persona está haciendo situaciones de lavado de dinero, congela las cuentas bancarias. Y cuando tú presentas el amparo, no te van a otorgar la suspensión provisional de esa suspensión, cuando en realidad, un ejemplo muy rápido te lo voy a poner, tú rentas una casa a una inmobiliaria, la subrenta, y resulta que detienen unas personas ahí en esa casa donde eran unos maleantes, pero tú como tal, tú no te dedicas ni a hacer cosas indebidas, ni algo malo, ni turbio, simplemente la UIF llega y tú al dueño de la casa le congelas sus cuentas bancarias, le congelas no nada más las cuentas bancarias personales, sino le congelas las cuentas bancarias también de sus empresas. Y esto está pasando en un caso de allá de nuestro amigo Oscar allá en Tijuana. Y debe aplicar la ley de extinción de dominio también. Y aparte, o sea, no, pero yo creo que al dejarte en total estado de indefensión, porque al final que te investiguen, tienes declaraciones, tienes todo, tú estás cumpliendo la ley, tú tienes una casa, una propiedad, la rentas, y resulta que al final un tercero se la renta, un malandro, y prácticamente ahorita a este contribuyente ya le congeló las cuentas bancarias de la UIF, presentando ya contratos, presentando todas las pruebas, sin embargo ya le congeló las cuentas bancarias. Se presenta el amparo y no otorgan el amparo porque te dice, la propia ley de amparo me prohíbe que yo te pueda otorgar la suspensión. Entonces, consideras, porque ahorita que comentabas esto, que no obstante que no se había terminado la situación jurídica de las otras personas, entonces me dio a la mente que se pueden inclusive presentar estas medidas cautelares, porque yo creo que sí es una violación. Pero ante la Comisión Interamericana. Ante la Comisión Interamericana. Sí, podría tener ese supuesto en donde queridos amigos, ¿no? Por eso les decía que es importante hablar sobre estos temas que son ya de manera internacional, pero donde se dé a conocer pues que prácticamente en México se está haciendo una violación de los derechos humanos y está haciéndose la negación de la prohibición a que tú puedas de alguna manera seguir operando con tus cuentas, porque él se dedica a hacer es una escuela de natación y tiene a trabajadores. Entonces ya le congelaron las cuentas y no puede hacer el pago. Vienen ahorita aguinaldos, sueldos. Entonces, ¿cómo ese empresario va a pagarle a sus trabajadores cuando él, simplemente por rentar una casa de buena fe con contrato y todo, sin embargo la UIF ya le congeló las cuentas y no hay forma ni manera hasta que se termine el juicio de amparo, en donde, digo, al final van a decir, señor, disculpe usted, pero puede llevarse 1 año o 2 años. Ahora dicen que van a ser 90 días en la ley de amparo de la sentencia, lo cual yo lo veo súper complicado, pero matas y a lo que depende de las personas como tal. ¿Consideras tú qué podrías recomendarle ante esta situación que tal cual se está dando en este momento? Así. A cualquier persona. Así. A cualquier persona. A cualquier abogado postulante que represente los intereses legítimos de su cliente, las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una gran opción. 2. Aunado a las medidas cautelares, nos fundamentar en nuestro propio derecho interno cualquier excepción que enumera la sentencia de la que estamos platicando sobre prisión preventiva oficiosa, porque no se limita a la prisión preventiva oficiosa, sino la sentencia en lo largo de su lectura, exactamente, en el contenido, menciona una serie de circunstancias que deben de velarse en los derechos. No sé si logro yo expresarme con claridad. Por eso insisto repito lo que decíamos al inicio,
de nuestra conversación, de esta muy amable conversación en la que realmente me siento muy halagado que me hayan invitado. El día que el abogado postulante se dé cuenta la fuerza que tiene esa sentencia, va a revolucionar el derecho interno en México. Lo va a revolucionar. No estoy exagerando, lo va a revolucionar. ¿Cuál es el problema? El temor o la duda que se tiene de qué juez, con qué juez me voy a enfrentar, qué juez me va a interpretar. Pero tenemos que hacer repensar al juzgador mexicano. O sea, le tenemos que decir, el 2011 es muy reciente, la reforma es muy reciente, tu cargo también es muy reciente. No te quitamos elementos. Llegaste por elección, pero los antecedentes jurídicos tienen décadas. Tienes que fundamentarte. Y mira, este es un recién criterio interamericano de lo que tú estás conociendo. No sé si logro yo poder permear. ¿Consideras que entonces al presentar el amparo, al momento de que te niegan la suspensión provisional, ese puede ser un elemento contundente para poder abrir la llave y presentar esa medida cautelar? Totalmente. Para que de alguna manera ese juez, o sea, cuando vea que ya presentaste este documento, pues vaya viendo que te vas a ir a otras instancias? Yo no sé qué se tiene que hacer, pero creo que en esa ley de amparo, tal cual como está en este momento, es una situación violatoria totalmente a los derechos humanos, al patrimonio de las personas, porque no puede, inclusive el juez puede decirte, eso me prohíbe la ley de amparo. Imagínate el 13 constitucional de México, donde dice que no deben existir leyes privativas, y sin embargo la ley de amparo te prohíbe o le prohíbe al juzgador, o sea, hacer un juicio de valor, donde efectivamente te está aportando las pruebas esenciales, donde te dice, oye, yo renté mi casa de buena fe, yo pedí requisitos, que alguien se le haya prestado a otro tercero, pues no es cuestión mía. Doctor Estrada, yo creo que los abogados mexicanos estamos en la puerta de ampliar sus horizontes litigiosos, es decir, voltear más hacia el sistema interamericano. Y que aparte la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha construido, no debemos olvidar, ha construido esos estándares que los jueces nacionales han aplicado y que deberían de seguir aplicando, y que aparte también no debemos de olvidar que México ha sido protagonista de casos que han transformado también el sistema jurídico. O sea, independientemente de la violación a derechos humanos, sí han transformado nuestro sistema jurídico mexicano, y que no debemos olvidar cuál importante es retomar la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Bueno, tan solo las comisiones de búsqueda que cada entidad federativa tiene y que hay a nivel nacional se derivan de asuntos que se resolvieron ante la Corte Interamericana. Sí, si volteáramos a ver todas esas sentencias que tenemos en donde el Estado mexicano ha sido condenado por violación a derechos humanos, podríamos ver todo lo que se ha logrado, como usted muy bien lo dice, las comisiones de búsquedas, el tema, por ejemplo, que se dio de Campo Algodonero, etc., todas estas sentencias que hemos tenido y que hemos progresado y avanzado en el respeto hacia los derechos humanos. Las propias en materia electoral, las propias candidaturas independientes exactamente, se derivan de un asunto que se estaba dirimiendo en la Corte Interamericana, maestro, de Derechos Humanos, que el juicio de amparo necesariamente debe de cambiar la fundamentación y la motivación cuando un quejoso va a tener este tipo de situaciones del estado de fuerza, que generalmente el amparo debe de cambiar, porque no solamente se debe de fundamentar en legislación mexicana, sino ya con todos estos antecedentes debemos de voltear a cambiar ese formato, ese amparo cuando tú lo estás realizando en esa fundamentación, y por qué no hasta anexarle copia de la sentencia, porque muchos jueces tampoco lo han leído o no saben que existe esa sentencia, con todo el respeto que se merecen, pero creo que es importante en la fundamentación que vaya situando este elemento de defensa, porque al final lo vas a ocupar. Creo que sí es importante que en el amparo, y que inclusive este amparo te sirva como elemento y soporte para esa medida que tú vas a solicitar, porque es un elemento donde está la violación, el amparo y la admisión y la negativa a la suspensión provisional. Creo que te da ese elemento para que puedas llegar
y solicitar esa medida que tú comentas, y que será muy importante porque no te puedes quedar con los brazos cruzados en un año, en medio año, en 30 días o en 2 meses, porque matas a una empresa y matas a una persona física que tiene trabajadores o que tiene proveedores o que tiene clientes, porque lo vas a matar. Doctor, regresemos a nuestras raíces. Y a veces regresar a nuestras raíces es lo más simple. Para muchas dudas complejas, la respuesta puede ser muy simple. El juicio de amparo es parte del derecho procesal constitucional. Derecho procesal constitucional, entonces, tiene su raíz, obviamente, en la Constitución. Uh-huh. ¿Y qué dice el artículo 1 constitucional? Respetemos los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los abogados? Hacer valer los derechos humanos previstos en nuestra Constitución. ¿Qué otro derecho humano no está previsto en nuestra Constitución? Todos. Entonces, la respuesta puede ser muy simple ante una pregunta tan compleja. ¿Cómo le hacemos? La respuesta es, ¿cómo le hago para resolver esta duda tan compleja que tengo? Vete a la raíz. Si está previsto un derecho humano en la Constitución, atácalo. Oye, pero es que el juez, es que el pleno de esta sala no lo voltea a ver. Hay N cantidad de mecanismos, hay N cantidad de antecedentes de nuestro propio derecho interno, de ese propio poder judicial que te respaldan. No, el sistema jurídico mexicano no fue julio de 2025. El sistema jurídico mexicano tiene una tradición de 200 años, 100 años. ¿Qué es lo que buscó ese constituyente en 1917? Separar precisamente al Poder Judicial de los otros poderes y que fuera autónomo, precisamente por todas las contingencias que se habían suscitado años atrás, y que de alguna manera considero que el darle esa posibilidad, porque de la historia no se equivoca, porque ya se había elegido y no había funcionado, y porque por eso precisamente se creó esa autonomía del Poder Judicial. Desafortunadamente, esos escritos de Carranza, de todas esas personalidades o personajes importantes en México, considero pues que fueron echados a la basura, y que de alguna manera ahorita con lo que tenemos vamos a seguir luchando, peleando, y que no olvidemos ese 133, vuelvo a insistir, de ese 133 pues hay muchos elementos donde podemos apoyarnos en estas situaciones de convencionalidad que podemos hacer valer en esos juicios de amparos, porque al final se trata de eso, maestro, que de alguna manera nuestros radioescuchantes vean que lo que traemos siempre va encaminado a cómo poder defender, cómo poder hacer algo diferente, porque aquí la materia fiscal pues, es cambiante. Inclusive, gracias a la materia fiscal se propuso el cambio de la ley de amparo, porque se decía que se abusaba de la materia fiscal. No abusábamos, simplemente nos acogíamos a lo que establece la Constitución en ese 103, 107 constitucionales, y era un derecho que tenemos en la presentación del juicio de amparo. Pero al final, en el tiempo se nos fue rapidísimo. Queremos decirle, queridos amigos, que si ustedes tienen alguna duda, desean alguna consulta, se las vamos a dar gratis. Y que de alguna situación importante que se tenga, aquí está el maestro. Nos pueden contactar en nuestras redes sociales como Estrada Fiscalistas, Freddy Estrada, estamos en plataformas, y que consideramos que si tú te sientes agraviado, violentado, y que lo que está haciendo la UIF, con todo respeto, yo creo que sí es importante que lleguen y que a los pillos efectivamente hagan lo que tengan que hacer, más pulverícelos, está perfecto. Pero la gente que se dedica y que ha hecho ya construir un patrimonio de muchos años de trabajo, de esfuerzo, junto con su esposa o sus esposas, considero que es una violación muy grave lo que están haciendo, aun cuando se han presentado pruebas donde se demuestra que estas personas no tienen absolutamente nada que ver, y que ahora con la ley de amparo les prohíbe que puedan otorgarles una suspensión. Se me hace gravísimo, y tenemos esta vía donde el maestro puede apoyarnos con muchísimo gusto en estas dudas que tuvieran ustedes. Freddy, pues muchísimas gracias por esta conclusión, y me permito decirles que esperemos que el maestro Martín nos pueda acompañar en otro programa, a lo mejor ya para desmenuzar
específicamente de esta sentencia que habla de prisión preventiva. Considero que a todas las personas que nos están escuchando les sería demasiada utilidad, no nada más para el tema fiscal, sino para otras situaciones jurídicas en las que se puedan encontrar. También los invitamos a que nos escuchen en Estrada Fiscalistas y Rostros de la Justicia. Me pueden buscar también en redes sociales como Larisa Ortiz. Si gustan enviarnos algunas dudas y gustan también que los asesoremos en algún tema, saben que nos pueden encontrar. Licenciado, pues un gusto nuevamente tenerlo aquí, que nos compartiera toda la experiencia que usted tiene, por su análisis y también por el tiempo. Ha sido un honor tenerlo con nosotros. Y pues muchísimas gracias también a toda la audiencia que, como todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde nos ven. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde por la 1530 AM. Saludos. Hasta luego. Muchas gracias. Listo. Hemos llegado al final de una emisión más de Rostros de la Justicia, un espacio dedicado a comprender el derecho en todas sus dimensiones. Aquí analizamos las normas que nos protegen, las reformas que transforman nuestra vida pública y las sentencias que marcan precedentes en la historia jurídica del país. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una comprensión más clara, humana y cercana de la justicia. Nos escuchamos en la próxima edición, aquí en Rostros de la Justicia, donde la ley se entiende y la justicia se siente.